Lo que ocurrió en Sodoma y Gomorra puede estar sucediendo nuevamente, y pocos lo están notando. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios destruyó estas ciudades tan brutalmente? ¿Qué provocó que el juicio divino cayera sobre ellos de manera tan definitiva? ¿Se siguen cometiendo hoy en día los mismos pecados? La respuesta puede ser más impactante de lo que piensas. La historia de Sodoma y Gomorra no es solo un cuento antiguo. Ella trae un mensaje urgente para todos nosotros. La lujuria, la corrupción, la injusticia y el rechazo total de los mandamientos de Dios fueron las razones por las que estas ciudades fueron consumidas por fuego y azufre. Pero, ¿está el mundo actual tan lejos de esta realidad? Lo que ocurrió entonces puede ser una advertencia profética para nuestros días. En este vídeo descubrirás los secretos ocultos detrás de la destrucción de Sodoma y Gomorra y lo que significa para la humanidad hoy. Quédate conmigo hasta el final, porque hay una revelación poderosa esperándote. Si quieres estar preparado espiritualmente para los tiempos venideros, este mensaje es esencial. Antes de empezar, una petición especial. Muchas personas ven nuestros vídeos, pero no están suscritas al canal. Si crees que el conocimiento bíblico puede transformar vidas y quieres seguir recibiendo contenidos que edifiquen tu fe, regístrate ahora y activa la campanita. De esta manera, no te perderás ninguna revelación importante. Ahora, prepara tu corazón, porque vamos a sumergirnos profundamente en la destrucción de Sodoma y Gomorra y entender lo que Dios quiere mostrarnos con esta historia. Desde los albores de la humanidad, la historia de Sodoma y Gomorra ha resonado como una advertencia divina sobre los peligros de la decadencia moral y espiritual. Estas ciudades, situadas en la fértil llanura del Jordán, eran conocidas por su riqueza, ostentación y placeres desenfrenados. Sin embargo, detrás del brillo del oro y las fiestas lujosas se escondía una sociedad corrupta, donde la justicia era privilegio de los poderosos y los humildes eran relegados a la miseria. Lo que comenzó como prosperidad pronto se convirtió en arrogancia. Y el amor divino, que una vez estuvo presente en la conducta humana, fue reemplazado por la búsqueda incesante del placer y la autosatisfacción. Así como en los tiempos de Noé, cuando el corazón del hombre se apartó de Dios, Sodoma y Gomorra caminaron hacia su ruina, ignorando todas las señales de advertencia que la misericordia celestial enviaba. La Santa Biblia nos enseña que Dios no se deleita en la maldad y que cuando un pueblo rechaza sus mandamientos, la cosecha inevitable es la destrucción. Los habitantes de estas ciudades vivían sin ningún temor del Señor, entregados a prácticas que desafiaban los principios de la fe. Sus corazones estaban endurecidos, incapaces de escuchar la voz de los profetas o de percibir los signos de la revelación divina. Con el paso de los años, su insensibilidad espiritual solo se profundizó, alejándolos de la salvación y haciéndolos ciegos a las consecuencias de sus acciones. Los apóstoles enseñarían más tarde que la corrupción del hombre conduce a la destrucción, porque sin la gracia de Dios, la humanidad está perdida en sus propios deseos. La parábola del Hijo Pródigo ilustra bien esta verdad. Cuando el hombre se aleja del Padre Celestial, buscando solo los placeres del mundo, tarde o temprano se encontrará cara a cara con el vacío y la miseria. Sin embargo, a diferencia del hijo arrepentido que regresa a casa, los habitantes de Sodoma y Gomorra rechazaron cualquier posibilidad de redención. Los testimonios bíblicos dejan claro que Sodoma y Gomorra no cayeron de la noche a la mañana. Su decadencia fue un proceso gradual, resultado de años de decisiones equivocadas y de la negativa a seguir los caminos de la sabiduría. Todavía se podría haber encontrado esperanza si hubiera habido arrepentimiento, pero la ciudad
decidió ignorar las advertencias y hundirse aún más en el pecado. El Espíritu Santo se manifiesta constantemente en la historia de la humanidad, llamando los corazones al arrepentimiento, pero el hombre, en su orgullo, a menudo se niega a escuchar. Como en los tiempos de Sodoma, el mundo moderno enfrenta desafíos similares. La búsqueda desenfrenada de poder y placer a menudo oscurece la verdadera misión de los seres humanos, que es vivir según los propósitos de Dios. Sin embargo, las promesas divinas siguen siendo inquebrantables para aquellos que eligen seguir el camino de la verdad. Cuando observamos la destrucción de estas ciudades, no solo podemos ver un acontecimiento histórico, sino una advertencia viva para todas las generaciones. El poder de Dios no solo se demuestra en el juicio, sino también en la compasión, pues antes de la destrucción hubo numerosas oportunidades para que el pueblo se arrepintiera. Incluso en medio de la corrupción generalizada, Dios envió a sus mensajeros para advertirles, dándoles una oportunidad de escapar del terrible destino que se acercaba. Desafortunadamente, el rechazo de la oración y de la vida piadosa selló su perdición. La historia de Sodoma y Gomorra debe despertar en todo discípulo de Cristo el deseo de permanecer firmes en la fe, buscando la justicia y la verdad por encima de los intereses mundanos. El pacto de Dios con quienes le aman permanece firme, y quienes eligen caminar en sus caminos encuentran la verdadera paz. Así que esta narrativa no trata solo de destrucción, sino de elecciones. El Apocalipsis nos recuerda que el juicio de Dios vendrá nuevamente sobre la tierra, y la pregunta sigue siendo: ¿dónde estaremos cuando ese día llegue? ¿Estaremos entre aquellos que ignoran las advertencias o entre aquellos que eligen escuchar la voz del Señor? La salvación no se impone, sino que se ofrece como don divino a quienes creen. La Santa Biblia nos exhorta a velar y permanecer fieles, porque así como en los días de Sodoma y Gomorra, muchos serán sorprendidos. Que esta historia sirva como espejo para cada uno de nosotros, reflejando nuestro propio recorrido espiritual y animándonos a buscar incesantemente la presencia de Dios. Sodoma y Gomorra no eran ciudades comunes y corrientes, eran centros de riqueza y prosperidad sin precedentes. El comercio floreció, las calles se adornaron con oro y plata y los mercados exhibieron los productos más exóticos traídos de tierras lejanas. Parecía un paraíso terrenal, un lugar donde la abundancia era la norma y la escasez era un concepto olvidado. Sin embargo, la verdadera prueba del carácter de un pueblo no está en su prosperidad, sino en cómo la afronta. La Santa Biblia nos muestra que la riqueza puede ser una bendición cuando se usa sabiamente, pero también puede ser la ruina de muchos cuando se convierte en un ídolo. Y eso es exactamente lo que sucedió en Sodoma. La abundancia condujo a la arrogancia y la arrogancia al desprecio del amor divino. Las bendiciones de Dios se desperdiciaron en placeres fugaces y los corazones, endurecidos por la codicia, se volvieron incapaces de reconocer la presencia del Señor. Con el tiempo, la cultura de Sodoma se transformó. Lo que una vez pudo haber sido un testimonio de la gracia de Dios se ha convertido en un símbolo de corrupción. La generosidad y la compasión, virtudes tan fomentadas en las Escrituras, fueron reemplazadas por el egoísmo y la ostentación. Los poderosos hacían alarde de sus riquezas, mientras los necesitados eran tratados con indiferencia. Las enseñanzas sobre el cuidado de los pobres, tan presentes en la palabra de Dios, fueron ignoradas. Como está escrito en Proverbios 14:31, el que oprime al pobre afrenta a su hacedor, pero el que se apiada del necesitado lo honra. Pero en Sodoma, la misericordia dio paso al desprecio y el orgullo cegó los corazones. La prosperidad debería ser utilizada para glorificar el nombre del Señor, pero allí se ha convertido en un instrumento de perdición.
Alejarnos de Dios no sucedió de la noche a la mañana. Poco a poco la fe fue dejada de lado, los mandamientos se olvidaron y el sentido de la justicia se deterioró. Cuando la riqueza se convierte en un fin en sí misma, comienza a dominar el alma del hombre. Como advirtió Jesús en Mateo 6:24, nadie puede servir a dos señores, o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y menospreciará al otro. No se puede servir a Dios y al dinero. Pero en Sodoma esa elección ya se había hecho. El Espíritu Santo ya no era bienvenido allí, y las promesas de vida eterna fueron cambiadas por placeres temporales. El pueblo se entregó a una existencia sin propósito, sin temor del Señor y sin preocupación alguna por la eternidad. La arrogancia de la ciudad llegó a tal punto que cualquier mención a la santidad era ridiculizada. Los hombres vivían como si nunca hubiera consecuencias por sus acciones, creyendo que su riqueza los hacía invulnerables. Pero la Biblia nos enseña que antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Proverbios 16:18. Sodoma estaba en camino a la destrucción, y pocos se daban cuenta de ello. El rechazo de la sabiduría condujo al colapso moral, y se ignoraron las señales de advertencia. Este es un gran peligro para cualquier sociedad. Cuando el éxito y la prosperidad sustituyen a la búsqueda de Dios, la ruina se convierte solo en una cuestión de tiempo. Si hubiera habido humildad, arrepentimiento y retorno a los caminos del Señor, la historia podría haber sido diferente. Pero la codicia tomó el lugar de la esperanza, y la corrupción borró cualquier rastro de redención. La gente de Sodoma ya no veía la necesidad de la oración, ni valoraba a los profetas que advertían sobre el futuro. Tenían todo lo que querían, pero no lo que realmente necesitaban, la presencia de Dios. Y así, el destino de las ciudades fue sellado, paso a paso, hacia su inevitable destrucción. La vida en Sodoma era un reflejo de la riqueza que acumulaba la ciudad. Los mercaderes vendían oro, plata y especias de tierras lejanas, y los mercados estaban llenos de productos exóticos, sedas finas y perfumes raros. Cualquiera que pasara por sus calles podía ver lujosos palacios, donde los poderosos festejaban sin preocupaciones. Pero a pesar de esta aparente prosperidad, la esencia de la ciudad estaba corrupta. La arrogancia se había convertido en la moneda más valiosa y la compasión en una rareza. La Santa Biblia enseña que donde hay exceso, sin temor de Dios, acecha destrucción. Pero en Sodoma nadie quería escuchar tales advertencias. El amor divino, que debía guiar a los hombres a una vida de justicia y misericordia, fue olvidado entre las riquezas que consumían sus almas. El lujo y la abundancia crearon una cultura donde la amabilidad era vista como debilidad. La preocupación por los demás desapareció y la solidaridad dio paso a la frialdad. Los ricos festejaban en fiestas suntuosas, mientras los pobres morían de hambre en las puertas de sus casas. La desigualdad era extrema, pero no había compasión para aliviarla. El libro de Proverbios advierte que el que cierra su oído al clamor del pobre, él también clamará y no será escuchado. Proverbios 21:13. Pero ¿a quién en Sodoma le importaba eso? Cada día los corazones se endurecían y el pecado se normalizaba. El Espíritu Santo ya no encontraba espacio allí, porque la codicia se había apoderado de todos los lugares. Con el paso del tiempo, los valores se fueron distorsionando. La búsqueda del placer ha reemplazado la búsqueda de Dios, y la vida espiritual ha sido sofocada por los deseos terrenales. La gente vivía para sí misma, sin preocuparse por las consecuencias de sus decisiones. La opulencia no solo trajo comodidad, sino que también alimentó un orgullo destructivo. Como en los días de Noé, los hombres siguieron caminos separados, sin darse cuenta de que el juicio se acercaba.
La Biblia nos enseña que, donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Mateo 6:21. Y en Sodoma, el tesoro era material, no espiritual. La ciudad prosperó ante los ojos humanos, pero ante el Señor ya estaba condenada. El pecado se extendió como una plaga, corrompiendo cada aspecto de la vida social. La maldad ya no se ocultaba, sino que se celebraba. El nombre de Dios no fue reverenciado y los mandamientos fueron arrojados al olvido. Existía la creencia generalizada de que todo estaba permitido y que no había juicios ni consecuencias. Sin embargo, las profecías advierten que no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Gálatas 6:7. Sodoma había sembrado orgullo, injusticia y maldad, y la cosecha no tardaría en llegar. Pero los habitantes estaban ciegos, intoxicados por sus propios excesos, incapaces de ver el peligro inminente. Pocos eran los que todavía intentaban vivir con justicia. Lot, el sobrino de Abraham, fue uno de estos raros ejemplos. Fue testigo de la degradación moral que lo rodeaba y por temor a Dios trató de alejarse del pecado. Pero su presencia allí no fue suficiente para cambiar el destino de la ciudad. La corrupción era demasiado profunda y la redención parecía imposible para aquellos que ya habían rechazado cualquier forma de arrepentimiento. La paciencia del Señor es grande, pero la maldad tiene un límite. Sodoma cruzó esa línea y su destrucción quedó sellada. La corrupción de Sodoma no se limitó a la opulencia y al desprecio por los necesitados. La ciudad también se sumió en una decadencia religiosa que contaminó el alma de su gente. El culto al Dios verdadero fue sustituido por rituales paganos y se erigieron grandes templos en honor a los dioses de la fertilidad y el placer. Lo que debería ser un espacio de oración y reflexión se ha convertido en escenario de celebraciones inmorales. Allí, los sacrificios y los rituales no eran actos de genuina devoción, sino más bien excusas para una indulgencia desenfrenada. El amor divino fue ignorado y en lugar de la búsqueda de la sabiduría, surgieron ceremonias que solo alimentaron los deseos carnales. La fe genuina desapareció y el Espíritu Santo ya no habitó en ese lugar. En los templos de Sodoma, las prácticas eran grotescas. La idolatría se mezclaba con actos de extrema inmoralidad, donde la gratificación personal era la única regla. Se ofrecían sacrificios humanos como forma de apaciguar a deidades inexistentes, y los niños eran llevados a rituales oscuros que desafiaban la naturaleza misma de la creación divina. Todo esto fue aceptado e incluso alentado. Cualquiera que se oponía era ridiculizado o perseguido. La Santa Biblia enseña que no tendrás dioses ajenos delante de mí, Éxodo 23, pero para el pueblo de Sodoma, este mandamiento ya no tenía ningún valor. La ciudad se encaminaba hacia la destrucción y nadie se daba cuenta. El colapso moral también se reflejó en la forma en que las personas se trataban entre sí. Se olvidó el respeto hacia los demás y la violencia se volvió común. Los extranjeros que llegaban a la ciudad eran recibidos con desprecio, por no decir con crueles abusos. La hospitalidad, un valor sagrado en muchas culturas de la época, fue reemplazada por la hostilidad. Lo que antes era un acto de honor, como dar la bienvenida a un viajero y ofrecerle pan y descanso, se convirtió en motivo de burla. Los mismos ángeles enviados por Dios para advertir a Lot fueron amenazados tan pronto como entraron en la ciudad. Fue la señal definitiva de que Sodoma ya no podía salvarse. La injusticia reinaba en todas las esferas de la sociedad. El sistema legal, que se suponía debía proteger a los indefensos, benefició solo a los ricos y poderosos. Las viudas y los huérfanos fueron explotados sin piedad, y la voz de los justos fue silenciada.
El libro de Proverbios nos advierte: el rey que juzga a los pobres con equidad afirmará su trono para siempre. Proverbios 29:14. Pero en Sodoma, la justicia había sido comprada. La ilegalidad prevaleció y no hubo nadie que se enfrentara a esta corrupción. Aquellos que aún conservaban cierto sentido de moralidad temían ser perseguidos. La ciudad había llegado a un punto irreversible. Cuando la depravación se convierte en la norma y la voz de la justicia se silencia, el destino ya está sellado. Sodoma podría haberse arrepentido, podría haber vuelto al camino de la salvación, pero su gente escogió la oscuridad. Las profecías ya habían advertido: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Proverbios 9:10. Pero allí nadie temía a Dios. La ciudad estaba perdida y su destrucción se acercaba. Sodoma tuvo su oportunidad. Dios, en su infinita misericordia, no ejecuta juicio sin primera advertencia. Así como envió a Noé para advertir acerca del diluvio, ahora envió a sus mensajeros para dar una advertencia final. 2 ángeles llegaron a la ciudad y fueron recibidos por Lot, un hombre justo que, aún viviendo en medio de la corrupción, mantenía su creencia en el poder de Dios. Pero los habitantes de Sodoma ya no respetaban la dignidad humana ni temían la revelación divina. Al enterarse de la presencia de los visitantes, intentaron violarlos, sin ningún rastro de vergüenza o miedo. Esa noche selló el destino de la ciudad. El cielo ya había decretado el juicio y la gracia ya no encontraba espacio allí. El tiempo de la redención había pasado y todo lo que faltaba era la ejecución del veredicto. Los ángeles ordenaron a Lot que reuniera a su familia y huyera sin mirar atrás. Fue una última oportunidad, una demostración del amor divino hacia aquellos que aún conservaban un ápice de fe. La orden fue clara: abandonar la ciudad y no aferrarse al pasado. Pero ¿cuántos estaban realmente dispuestos a abandonar la vida que habían construido? El corazón humano a menudo se aferra a lo que le es familiar, incluso cuando nos aleja de Dios. Lot intentó advertir a sus yernos, pero ellos se burlaron de él. No creían que algo terrible pudiera pasar. ¿Cuántas veces la humanidad ignora las advertencias divinas pensando que hay mucho tiempo? Pero la Santa Biblia enseña que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Primera a los Tesalonicenses 5:2. Y para Sodoma, ese día había llegado. Cuando el sol empezó a salir, Lot todavía dudaba. Sabía que tenía que irse, pero se aferró a lo que dejaría atrás. Entonces los ángeles lo tomaron con urgencia de la mano junto con su esposa y sus hijas y los sacaron de la ciudad. No podían esperar más. El juicio divino ya había sido decretado y Sodoma estaba a punto de ser consumida por el fuego. El Señor hizo llover azufre y fuego del cielo, destruyendo por completo la ciudad y todo lo que había en ella. La riqueza acumulada, los lujosos palacios, los templos impíos, los mercados rebosantes de oro, todo quedó reducido a cenizas. Aquellos que una vez se jactaron de su grandeza, ahora eran solo un eco olvidado de la historia. ¿Qué queda cuando una civilización construye sus bases sobre el pecado? Solo ruina. La destrucción fue completa e irreversible. La ciudad que una vez brilló con esplendor humano, ahora no era más que un páramo de cenizas. El poder de Dios se manifestó de manera incuestionable, y lo que antes parecía impensable se convirtió en realidad. Sodoma y Gomorra dejaron de existir, convirtiéndose en un símbolo eterno de lo que sucede cuando un pueblo se desvía completamente de los caminos del Señor. Como advirtió Jesús, así será el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. Lucas 17:30. La destrucción de Sodoma no fue solo un acontecimiento aislado, sino una advertencia para todas las generaciones. Dios es paciente, pero su justicia no falla. Sin embargo, incluso en medio del juicio, hay una lección de esperanza.
Lot y sus hijas fueron salvados, no por mérito propio, sino por la gracia divina. Dios siempre provee una vía de escape para aquellos que todavía tienen fe, pero debemos actuar. No basta con reconocer el peligro, es necesario obedecer y seguir la guía del Espíritu Santo. Sodoma nos enseña que la complacencia en el pecado conduce a la destrucción, pero también nos recuerda que la salvación está disponible para aquellos que eligen confiar en el Señor. La historia aún no ha terminado. Escapar de Sodoma era la única posibilidad de supervivencia para Lot y su familia. Pero había una condición: tenían que seguir adelante sin mirar atrás. Dios había dado un mandato claro y la obediencia significaba vida. Sin embargo, en medio de la carrera por la salvación, la esposa de Lot cometió un error fatal. Miró hacia atrás. En ese momento, ella se convirtió en una columna de sal. Su actitud no era un simple reflejo de curiosidad, sino una demostración de apego al pasado, a la vida de lujo, a las costumbres de Sodoma. Su corazón todavía pertenecía a la ciudad condenada. ¿Cuántos viven hoy como la mujer de Lot, incapaces de desprenderse de lo que Dios ya les ha ordenado abandonar? La decisión de la esposa de Lot tiene un profundo significado espiritual. Mirar atrás simboliza la resistencia a dejar atrás el pecado, la dificultad de confiar plenamente en el plan de Dios. Cristo nos enseña: nadie que poniendo la mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Lucas 9:62. La esposa de Lot no solo desobedeció el mandato de Dios, sino que reveló dónde residía su verdadera lealtad. Sus pies caminaban hacia la salvación, pero su corazón todavía anhelaba las riquezas y los placeres de Sodoma. Esta misma lucha ocurre en la vida de muchos creyentes que tratan de seguir a Dios, pero mantienen vínculos con todo aquello que los aleja de Él. La transformación de la mujer de Lot en una columna de sal no fue un castigo aleatorio, sino una advertencia para todas las generaciones. La sal, que a menudo representa conservación, se convirtió aquí en signo de muerte y estancamiento. En lugar de avanzar hacia un futuro seguro bajo la guía del Espíritu Santo, ella quedó atrapada para siempre en el pasado. ¿Cuántas personas hoy se encuentran paralizadas, incapaces de avanzar en la fe porque están estancadas en recuerdos, errores y viejos hábitos que deberían haber quedado atrás? El llamado de Dios exige una ruptura radical con aquello que nos impide vivir según su voluntad. La historia de la esposa de Lot también nos enseña sobre la urgencia de la obediencia. Dios no pide nuestra confianza parcial, sino nuestra confianza total. Si Él nos manda seguir adelante, debemos hacerlo sin dudar. La vacilación a menudo puede ser fatal para la vida espiritual. Como está escrito en Hebreos 10:38, el justo por la fe vivirá, y si retrocediere, no agradará a mi alma. La mujer de Lot se echó atrás, y eso le costó la vida. Sin embargo, esta lección no tiene por qué ser un final trágico para aquellos que desean seguir a Cristo. Todavía hay tiempo para aprender y dejar ir aquello que nos impide avanzar. Esta historia es una advertencia y, al mismo tiempo, una invitación. Si Dios nos llama a un nuevo viaje, debemos confiar en Él y seguirlo sin mirar atrás. El reino de Dios no es para los que dudan, sino para los que ponen su fe en acción. Si hay algo en nuestra vida que aún nos ata al pasado, es momento de soltarlo. La salvación está delante, no detrás. La mujer de Lot nos recuerda que aferrarnos a lo que Dios ya ha condenado puede impedirnos alcanzar las promesas que Él ha preparado. El llamado sigue resonando. Sigue adelante y no mires atrás. La destrucción de Sodoma y Gomorra fue una clara advertencia del poder de Dios y de las consecuencias de la corrupción moral. Pero ¿hemos aprendido de esta lección o estamos repitiendo los mismos errores?
¿Qué opinas? ¿Está el mundo de hoy tan alejado de esa realidad o nos estamos acercando al juicio divino? Deja tu opinión en los comentarios, pues esta reflexión puede abrir los ojos a muchas personas. Ahora bien, si amáis a Dios y queréis estar bajo su protección, declaradlo públicamente. Escribe Amén, Dios es fiel, en los comentarios y demuestra tu fe delante de todos. Llenemos este vídeo de palabras de alabanza y demostremos que aún hay quienes permanecen firmes en los caminos del Señor. Si este mensaje habló a tu corazón, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para seguir recibiendo contenido que edifica tu fe. Y comparte este vídeo con alguien que necesite esta revelación. Ahora, si quieres entender más sobre las señales proféticas que indican lo que está por venir, haz clic en el siguiente vídeo que está apareciendo en pantalla y profundiza aún más en tus conocimientos. Dios tiene algo poderoso que revelarte.